Hablemos de arte. Hablemos del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales. Ivonne Venegas se graduó del International Center of Photography en Nueva York y obtuvo una maestría en artes visuales por la Universidad de California en San Diego. Ha expuesto en Estados Unidos, México, Brasil, España, Francia, Canadá, Polonia y Rusia y ha publicado Me de Hank, inédito, San Pedro Garza García y el trabajo más reciente, El lápiz de la naturaleza. Que a decir de la propia fotógrafa, su interés fue llevar a cabo una búsqueda para explorar la diferencia sexual o de género, la mistificación femenina y las formas de posar que resultan familiares para las mujeres que aparecen en estas imágenes. Y para hablarnos de El lápiz de la naturaleza, saludamos con gusto a la becaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA 2020-2023, Ivonne Venegas. Muy buenos días, Ivonne, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros, Ivonne. Pues estamos encantados de poder saber más acerca de tu trabajo que ya hemos podido ver en algunas exposiciones, sabemos de ti desde hace muchísimo tiempo y ahora pues uno de tus trabajos más recientes es El lápiz de la naturaleza, que me parece importantísimo porque tiene que ver con cambiar nuestra percepción de cómo las mujeres aparecen en la fotografía, porque siempre habían estado dirigidas por los hombres, ¿no? Exacto. Sí, yo tengo la teoría que la pose femenina la inventaron los ojos masculinos. O sea, en realidad la pose se inventó para la fotografía y a través de la historia de la foto vemos cómo es representada la mujer y en la mayoría de las veces es representada por hombres. Entonces un poquito era mi cuestionamiento venía desde ahí, pues. Y es que además este tipo de pose lo tenemos muy asimilado, lo tenemos muy integrado y normalizado y pensamos que es natural de las mujeres, que así nos sale posar, que así aparecemos en las pinturas, incluso hoy en día en los comerciales, en las selfies que nos tomamos, pareciera que es nuestra decisión posar de cierta manera, pero estamos influidas por esta dirección que daban los hombres y tú estás ofreciendo una perspectiva muy distinta y te rodeaste de mujeres talentosísimas, muy importantes y notables para poder dar esta otra cara, esta otra perspectiva de las mujeres posando. Pues sí, me pareció que era interesante plantearles la pregunta a actrices, o sea, mujeres que trabajan con su cuerpo, mujeres que han investigado muchos papeles femeninos, ¿no? Que han pensado muchísimo en cómo la mujer es representada y bueno, en la fotografía es un instante, pero igual fue muy enriquecedor colaborar con ellas porque ellas aportaban muchísimo a la pregunta pues que yo con la que yo llegué, ¿no? Entonces juntas como que íbamos investigando y para mí fue un honor contar con muchas de ellas y poder trabajar con ellas porque pues yo no soy directora de cine ni nada. Entonces dije, ¿cuándo me toca trabajar con tantas mujeres? Y pues me puse a hacer, no, o sea, entre mi propio casting, pero obviamente muchas son amigas, otras las conocí y ahora lo somos, pero sí fue un proceso bastante lindo, pues sí. Nómbranos algunas de ellas porque son la verdad muy muy notables, son bastante reconocibles y que hayan aceptado también trabajar en este trabajo, en esta propuesta tuya, en la que aparecen con poses que a veces nos parecen muy desafiantes para lo que pensamos de las mujeres y en realidad pues es libertad lo que estás presentando tú ahí. Sí, la libertad, exactamente, es lo que queremos, ¿no? Pero bueno, mujeres, entre ellas están la maravillosa Julieta, bueno, todas son maravillosas, pero Julieta Durrola, Marina de Tavira, Teresa Ruiz, Luciana González de León, María de la... Es que realmente es como, ahorita te voy a leer toda la lista. Ana Terán, que en realidad actuó en una película y es escritora, y bueno, también hay, aparte de las mujeres que son actrices, también hay algunas mujeres amigas que hicimos como, o sea, en el libro, si lo ves, hay como 3 secciones, que son los autorretratos, son las poses, o sea, las mujeres, pues los retratos de mujeres que incluyen todos los papeles que ellas actuaron, no, o sea, nos dieron una lista, pues, de sus papeles, tal vez no todos, porque han hecho, todas llevan muchísimos años de trayectoria,
y también trabajé con amigas que son mujeres, no son actrices, pero son algunas de ellas modelos, hay una directora, no, o sea, como diferentes mujeres también con las que pude también hacer este tipo de cuestionamiento, ¿no? Uh-huh. Ivonne, en tu casa siempre existió esta cuestión de la fotografía, estás rodeada de ella. Tu padre tenía un estudio de fotografía y tú estuviste pues viviendo toda esta experiencia y te permeó también a ti y ahora te dedicas a eso. Y esto también te ha llevado a pues rastrear tus orígenes allá en Baja California y que tienen que ver con el Mar de Cortés. Cuéntanos acerca de ese proyecto. Ay, me emociona, todos me emocionan, pero sí, en efecto, yo crecí en Tijuana, crecimos en un estudio fotográfico, mis papás tienen este estudio todavía, mi papá lo mantiene hasta ahorita, pero empezaron en 1972 en Tijuana y bueno, mi familia toda es de diferentes, o sea, se encontraron en Tijuana mis papás, pero vienen de diferentes lugares. Y mi abuelo materno nació, creció, se quedó huérfano, luego se casó y tuvo hijos en Santa Rosalía, Baja California. Y yo nunca había visitado ese lugar, nunca me había puesto a pensar en la orfandad de mi abuelo. Y bueno, no sé si es verdad, pero llegó un momento en el que quería saber más y siempre tenía la curiosidad de visitar más partes del Mar de Cortés de las que yo conocía, porque yo solamente conocía muy pocas, o sea, conocía San Felipe, que es donde pasábamos un montón de vacaciones de niños, y pues esas visitas que he logrado realizar con la beca del sistema han sido una belleza de descubrimiento, de crecer en mi práctica, de conocer lugares que tienen que ver con la trayectoria familiar, digamos, con todo el movimiento de cuerpos de todo lo que hizo mi familia para hasta llegar a Tijuana, pues, y que es donde la mayoría se mantienen ahora. La mayor parte de la familia de mi mamá están alrededor de Tijuana y California. Y bueno, para mí ha sido conocer a personas, entender el carácter de Baja California, entender el carácter de mi mamá inclusive, porque yo percibo como cierto carácter como muy ligero y muy hermoso en la gente californiana que reconozco en mi propia familia y no que en Tijuana no seamos así, pero como que para mí representa la familia, ¿no? Y como la familia de mi mamá, y cuando se juntan y se ríen y con tan pocas cosas se la pasan súper bien, mientras haya tripas de leche o carne asada, ya es así como, ¿no? O sea, felicidad, obviamente, pero ha sido una exploración muy hermosa y de mucho crecimiento, yo creo, que es lo que yo busco en todos mis proyectos, pues que realmente haya como artista encuentre algún tipo de evolución y bueno, en este caso ha sido hermoso, la verdad. Y que además ahí andabas jalando un hilito negro familiar porque tu propio tatarabuelo es todo un misterio y es todo un personaje y seguramente fue muy rico poder hurgar en la historia familiar, poder rastrear esos orígenes y saber un poco más de él y pues de por qué la familia Venegas ahora es la familia Venegas y también de tu abuelo. No sé cómo se pronuncia su apellido, Percival o Percival. Exacto, es que en realidad es francés. Entonces como Renault. Ah, ok, Percival. Percival, pero pues nosotros lo usamos como mexicanos, Percebaúl o Percebú, ¿no? Que así es como aprendimos a decirlo. En realidad sí, el tatarabuelo es muy interesante porque él llegó de Francia, era un sacerdote católico, ¿no? Que llegó. Que pues sí, pasó por Colorado, pasó por Guaymas. Tengo una tía, mi tía Lourdes, que es una hermana de mi mamá, que ha estado muy interesada en indagar más en la historia. Ella es la que me ha compartido muchísimo, pero también ha sido bien interesante encontrar en el archivo de Baja California más sobre la historia de mi tatarabuelo y algunas historias, pues sí, medio tremendas, pues eran medio como que le gustaba mucho el vino y la canción y pues cuando pasó por Guaymas, lo que creemos es que la mujer con la que se unió, no podemos ni siquiera decir que se casó porque no hay récord de ello todavía, no hemos encontrado un récord de ello, pero se ve una mujer yaqui y juntos se fueron a Mulegé, donde él ejerció aún todavía como sacerdote y posteriormente tuvieron 4 hijos, de los cuales vivieron en Santa Rosalía.
Entonces sí ha sido como ir descubriendo este caminar, este andar de estos personajes, pues porque realmente, o sea, también a mi mamá conocía muy poco de la historia también, inclusive cuando empezó a hacer la investigación para escribir el proyecto, empecé a encontrar imágenes de las que habíamos platicado, pero no habíamos visto, pues, ¿no? O sea, la casa de mi bisabuelo destruida por el agua porque hubo un huracán que se llevó, ¿no? Algunas casas de Santa Rosalía, y entre ellas, pues, toda la familia de la que quedó huérfano, pues, mi abuelo y su hermano de 14 y 12 años. Pero sí ha sido como, pues sí, es un proceso hermoso de descubrimiento. Qué historia tan interesante. Y además de estos trabajos también, bueno, recientemente se han publicado los catálogos de las exposiciones Nunca será más joven que este día y Días únicos. ¿Estás preparando actualmente alguna exposición, Ivonne? Pues realmente no tengo planeado una exposición. Sí me toca quiero exponer Mar de Cortés porque hasta la fecha no he expuesto nada. Ah, okay. Ya se va a exponer una parte en el Museo de San Antonio y ando buscando yo quiero exponerla aquí en la Ciudad de México y estoy platicando con un galerista al respecto y ya les avisaré muy pronto cuando logremos unir, ¿no? Como que yo siento, y a mí me pasa mucho que cuando acabo el libro, no, o en proceso de acabar el libro, siento que ya terminé la serie y me es más más fluido hacer la edición de una exposición. Pues me gusta que sea coherente, me gusta que tenga la forma que al final le viene el libro. Y lo que hicimos con el libro fue que escribí el texto y posteriormente hicimos la edición y la forma del libro, que tuvo mucho que ver con el estudio Herrera, con Maricris Herrera, que es quien diseñó el libro, ¿no? Entonces, ahora, obviamente, en el proceso de hacer este proyecto, pues poco a poco siempre estoy editando constantemente, y ahorita estoy justo como haciendo pruebas de enmarcado, pensamientos alrededor de cómo presentaría estas imágenes, porque también por la naturaleza del proyecto no van a ser igual montadas de la misma forma que hice el lápiz de la naturaleza, por ejemplo. Entonces, ahorita estoy justo trabajando en cómo lo voy a resolver para exponerlo, pero esperemos que a más tardar en un año ya tengamos una exposición. Uh-huh. Siendo hija de un fotógrafo, seguramente pues te enseñaste a manejar la fotografía pues de manera análoga, porque en aquellos tiempos así era, y sobre todo la impresión. ¿Qué te enseñó tu padre o qué lecciones hubo de él acerca de esto de la fotografía análoga y de la impresión? Pues mira, yo empecé a tomar fotos en 1989, entonces a mí me tocó la fotografía análoga por default, o sea, no había otra cosa, pero yo creo que lo más importante que me enseñaron mis papás fue el trabajar con personas, ¿no? Con personas dentro del mundo real, pues, o sea, por no decir, o sea, yo siempre busqué trabajar con amigos, actores, amigas, artistas, etcétera, desde chica. Pero ahora, como que con el tiempo, un poco de lo que yo he vivido, aparte de, ¿no? O sea, como tengo familia, tengo todo, ¿no? Entonces, parte de mi economía depende muchísimo de comisiones de retratos, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que ellos me heredaron, el saber cómo tratar a las personas, el saber cómo representarlas, el saber cómo hacer un retrato de una persona que no está acostumbrada a estar frente de la cámara, es una de mis especialidades máximas. Y sé que viene de yo haber presenciado cómo mis papás no creaban estas historias de personas dentro del estudio y los dirigían, los posaban, ¿no? O sea, cómo mi papá hablaba con la gente. Es si alguien ha sido fotografiado por mi papá, sabe perfectamente que es muy encantador, tiene un juego constante con la imagen con su propia imagen para relajar a los otros, y hay muchas de esas herramientas que yo veo en mi práctica, pues, ¿no? Cuando hablo con personas, cuando sé cómo se sientan, que no están así como tensos, o sea, como buscarles una manera, buscarles su lado al mismo tiempo que estoy platicando de otra cosa, pues, ¿no? Y no los tengo pensando a ellos en que estamos buscando el mejor ángulo. No, entonces un poquito creo que esa es la lección más importante. En cuanto al análogo y digital, me pasa que él en cuanto pudo, dejó el análogo, obviamente. No, como fotógrafo de sociales, pues es maravilloso poder tener esa herramienta, pero yo en mi práctica personal, o sea, hago mi práctica como digamos profesional, más bien comercial,
que es donde utilizo siempre digital, pero para mi práctica personal, como los proyectos de los que estamos platicando, todos los hago en análogo, porque sigo sintiendo que el ritmo, la textura, o sea, desde cómo se ve, cómo se siente, el trabajar con análogo para mí es más, está más en mi ritmo emotivo, digamos, ¿no? Y últimamente con el proyecto de Lápiz de la Naturaleza, he estado entrando al cuarto oscuro y ha sido como que siento que es otro ritmo, es otro pensar. Entonces eso me está dando un camino, o sea, me está abriendo otras posibilidades que yo realmente pensaba si las llevo al laboratorio y ahí me las imprimen, pero ahora que lo estoy haciendo yo, me está como otra vez como acomodando algo que no sabía que tenía desacomodado, pero ha sido muy interesante y es muy mágico entrar al cuarto oscuro, porque es como entrar en un paréntesis, ¿no? Hoy en día, por el ritmo que llevamos y porque lo digital sí, tengo una máquina para imprimir digital que es maravilloso poder imprimir aquí y hacer mis juegos en mi estudio y todas las fotografías de color las imprimo en digital. No hay, o sea, como que ya el análogo lo encuentro muy complicado porque el color es complejo y no, pero aunque podría seguir haciendo análogo. Las fotos que hicimos de días únicos en el MOAC que hicimos hace unos años, todas las hicimos en análogo, ¿no? Porque venían del archivo de mis papás y queríamos que tuvieran esa, digamos, esa textura y ese sentido. Pero como que yo ahora siento que mi práctica es muy híbrida, no cada vez más, porque ahora cuando viajo a Baja California o al proyecto, o sea, a Mar de Cortés, llevo conmigo 2 cámaras, que es la análoga y la digital, ¿no? Entonces, ahí como que voy alternando y buscando la manera de entender qué cámara funciona para qué cosa, porque sí funcionan para distintas cosas. Y pues así ha sido como, ahorita estoy disfrutando como moverme con 2 máquinas y encontrarle a cada una pues sus imágenes, ¿no? Como podrán apreciar, Ivonne Venegas es una apasionada de su labor de la fotografía, eso se nota luego, y pues nos ha dado muchísimo gusto platicar contigo, Ivonne. Gracias por compartirnos un poco de tu labor creativa y de lo que haces en el Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Te agradecemos muchísimo esta conversación. Yo estoy muy agradecida, muchas gracias por la llamada. Hasta pronto, que estés muy bien, Ivonne, un abrazo. Hasta pronto, chao. Gobierno de México.